¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy nos concentra un tema que es la oración, ¿sí? Dejamos de lado ya lo que es la morfología, ¿sí? Lo que son los estudios de las diversas categorías gramaticales, y ahora entramos al campo de la sintaxis. ¿Está bien? Claro, vamos a tener que reconocer qué tipo de a qué categoría gramatical pertenece una palabra, pero ahora la vamos a analizar en la oración. Entonces lo que nos vamos a encontrar son núcleos, modificadores, proposiciones, sintagmas. ¿Está bien? Entonces, sin más dilatación del tiempo, vamos a por el tema. Bien, lo primero. ¿Qué es la sintaxis? Bueno, etimológicamente la palabra se compone por sin, que significa con, y taxis es orden. Entonces vamos a ver el orden en el cual las palabras se encuentran estructuradas y cómo se van a relacionar una de ellas unas con las otras, ¿sí? La definición de sintaxis es la ciencia, parte de la gramática, que estudia las oraciones gramaticales, analizadas en conjunto, ¿sí? Porque vamos a ver qué función cumple cada palabra, y a través de los elementos que las constituyen, ¿sí? Entonces también vamos a ver qué función cumple una palabra dentro de la oración, y vamos a ver los bloques también, ¿sí? Cómo se relacionan unas con las otras. A eso se refiere todo este texto, todo este párrafo. Se ocupan de las funciones que cumplen las palabras dentro de una expresión. Muy bien, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a evocarnos a ver qué función cumple. Cuando nosotros hablamos de sintaxis, recordemos, hablamos de función y estructura. Cuando hablábamos de morfología, hablábamos de flexiones, ¿sí? Ahora vamos a flexiones, o también llamados accidentes gramaticales. Ahora nosotros nos vamos a concentrar en funciones y estructura. Miren esta estructura que tiene esta oración. Lo vamos a ver esto más adelante todavía, pero por lo pronto tenemos que ver, ¿no? Artículo, verbo, sustantivo, no, ya no. Todo esto son categorías gramaticales, ya no vamos a ver. Todo eso pertenece a la morfología. Ahora nosotros nos concentramos en esto, ¿no? En el análisis de las oraciones. Frase, proposición y oración. Vamos a dejar por sentado qué es una frase, qué es una proposición y qué es una oración. La frase está compuesta por un núcleo y sus modificadores, como lo vemos aquí, ¿sí? Modificador directo, el color va a ser el núcleo, y modificador indirecto va a ser de sus ojos. Y es así como nosotros vamos a ver que está compuesta una frase. Está bien, vamos a ver que tiene un núcleo, y a lo mejor solamente tiene modificador directo y núcleo, ¿sí? Pero en este caso, en nuestro ejemplo, tenemos modificador directo, núcleo y modificador indirecto. Tenemos otra frase. Esto es una frase adjetival, ¿sí? Esta es una frase sustantival. ¿Por qué? Porque el núcleo es un sustantivo. Esta es una frase adjetival porque su núcleo es un adjetivo. Llenos de vivacidad, ese es el modificador indirecto. ¿Está bien? Vamos a ver que hay otras terminologías que se utilizan para esto, pero por lo pronto vamos a dejarlo así como modificador indirecto. Otros también lo llaman complemento. Vamos a dejarlo así. Empezaron a brillar. Esto es una oración compuesta, ¿sí? Empezaron, que tiene el núcleo auxiliar, a, que es una preposición, que es un relacionante, aquí vamos a verlo como relacionante, y brillar va a ser el núcleo principal. Muy bien, muy. Ya, esto es como ven, ¿no? Es un verbo, entonces esto es una frase verbal, ¿sí? Muy bien, tenemos aquí muy lejos de casa. Lejos es un adverbio, por lo tanto estamos ante una frase adverbial. Muy lejos de casa. Tenemos modificador directo, modificador indirecto. Muy bien, y esa es la frase, ¿no? Está compuesto por un núcleo y modificadores, que puede ser modificador directo e indirecto o solamente uno de ellos, nada más. Bien, proposición, a ver, tiene sentido completo, ¿ya? Las proposiciones van a ser una forma más elaborada de las frases, que le va a faltar solamente independencia sintáctica para poder ser una oración. Vamos a ver. Miren, vamos a hacer una comparación entre la proposición y la oración. La proposición tiene sentido completo, la oración también tiene sentido completo. La proposición tiene figura de entonación propia, ¿sí? Lo que a nosotros habíamos visto, la actitud
del hablante, ¿está bien? A ver, actitud del deseo, ¿sí? Desiderativa, duda, dubitativa, mando, vamos a ver que es un imperativo, y las otras actitudes que nosotros podemos reconocer dentro de una oración. Entonces también lo tiene la proposición, también lo tiene la oración. ¿Está bien? ¿Dónde está la diferencia? En que la proposición tiene dependencia sintáctica, depende, está dentro de una oración o está junto a otra proposición. Entonces va a haber un nexo que los va a unir. En cambio, la oración tiene independencia sintáctica, a pesar de que dentro de su estructura tiene proposiciones y están juntos con un nexo, va a tener un punto, ¿sí? Y en ese punto ya no va a contener más. Luego del punto ya no va a contener más ideas. Entonces, la oración no va a ser parte de una construcción oracional mayor. ¿Está bien? Y esa es la diferencia. Vamos a verlo con el ejemplo. A ver, si vienes, esto nos dice que es una proposición subordinada. ¿Está bien? Este sí ya lo está condicionando. Ese es su relacionante de subordinación. Si vienes, ¿vieron? Como que falta más información. ¿Quién lo da la otra información? Pues lo encontramos ya en una oración principal, ¿sí? Te lo llevas. Si yo te digo te lo llevas, ya sabemos, ¿verdad? Podemos entender. En cambio dice, si vienes, bueno, necesitas algo más que te condiciona. ¿Está bien? Entonces, esa es la diferencia. Si la proposición van a tener un rasgo, ya sea un rasgo subordinante o un nexo que lo relacione con otra proposición. Bien, no nos hagamos mucho lío, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a poder observarlo mejor, ¿sí? Cuando nosotros analizamos la oración, ya sabemos que entonces tiene independencia sintáctica y tiene sentido, ¿está bien? ¿Cuáles son los criterios para analizar la oración? Semánticamente, bueno, encierra un sentido completo, lo que acabo de mencionar. Fonéticamente, bueno, son unidades de entonación. Empiezan con un ascenso y terminan en un descanso, ¿sí? María juega y Perla baila. Ah, ¿escucharon cómo lo leo? María juega, estoy ascendiendo, ¿sí? Y Perla baila, ahora estoy descendiendo. Entonces, esa es la forma de cómo se escucha, o sea, fonéticamente, cómo podemos nosotros identificar la oración. Sintácticamente, bueno, tienen autonomía sintáctica que es gráficamente representada por el punto, ¿no? Todo esto es una oración a pesar de que dentro de su composición, dentro de su estructura, tenga dos proposiciones. Una oración, proposición uno y una proposición 2, ¿sí? ¿Por qué no es oración María juega? Porque tiene este nexo, ¿sí? Que lo relaciona con otra proposición. Si María juega y tuviera un puntito aquí y no hubiera este nexo y ninguna otra palabra que le siguiera, esto sería una oración, ¿vieron? Pero no tiene independencia. Está dependiendo de otra proposición porque lo une este nexo, este relacionante coordinante. ¿Está bien? Entonces vemos esa forma de entender la proposición, ¿no? Que no está solita. Muy bien, entonces tenemos un caso de oración compuesta, ¿sí? Tenemos dos proposiciones, cada proposición tiene un verbo conjugado, ¿sí? Acá tenemos una proposición, un verbo conjugado, y entonces esos son, ¿no? Una oración compuesta porque tenemos verbos, ¿sí? Conjuntiva, coordinada copulativa. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver que este relacionante pertenece pues, ¿no? a la categoría gramatical de la conjunción. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante, esta conjunción es copulativa, eh, coordinante copulativa, y es por eso que dice coordinada copulativa. ¿Sí? Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. María es abogada. Esta es una proposición, está separado de otra proposición por un punto y coma. Quiere decir que esto tiene alguna relación con la siguiente proposición. Entonces hay una codependencia. Por eso es una oración compuesta, porque hay dos proposiciones, compuesta conjuntiva por yuxtaposición. ¿Está bien? Ya no es coordinada copulativa, sino es conjuntiva. ¿Sí? Conjuntiva. Muy bien. Bien, María será abogada.
si estudia derecho, tenemos aquí una oración principal, ¿sí? Oración principal, y luego tenemos una proposición subordinada. Recordemos que esta es una palabra subordinante. Y estudia derecho, bueno, eso sería otro análisis, ¿sí? Otro análisis. Pero por lo pronto tenemos que ver las diferentes formas en las que se presentan las oraciones. En este caso la oración subordinada, ¿sí? Esta oración subordinada tenemos una oración principal que está al inicio y otra parte subordinante, otra proposición subordinada que está después. Pero vamos a ver, hay otras oraciones subordinadas que la proposición subordinada va a estar dentro de la oración. Ella, que es parte de una oración principal, está afuera, es parte de la oración principal. Ustedes tapen, ¿sí? Tapen esto y vamos a leerlo, ¿no? Ella está afuera. Ah, sí se entiende, ¿verdad? Entonces esta proposición ha sido incrustada dentro, que es una proposición subordinada que aclara quién es ella. ¿Está bien? Ella, quien te había olvidado, está afuera. Ella, quien te había olvidado, está afuera. Este quien te había olvidado es una proposición que tiene su verbo, ¿no? Había olvidado. Muy bien, había olvidado. Estamos ante un caso de eh, oración compuesta. Muy bien, la oración. Clases de oraciones por presencia de sus miembros. ¿Cuáles son los miembros de la oración? Bueno, pues tenemos al sujeto y al predicado. Esos son los dos miembros que componen a la oración. Es así que nosotros vamos a ver. Si tiene solamente un miembro, pues vamos a ver que estamos ante una oración unimembre. ¿Está bien? ¿Qué son las oraciones unimembres? Aquellas que no presentan relación de sujeto y predicado. Solamente tenemos un conjunto de palabras. ¿Está bien? Que no es diferenciable el sujeto y el predicado. ¿Está bien? Vamos a ver que las oraciones unimembres se dividen. Vamos a dividirlas así. Aquellas que no tienen verbo. ¿Está bien? Que son oraciones elípticas. Por ejemplo, tenemos a las interjecciones propias o impropias. Por ejemplo, acá tenemos auxilio, que entendemos, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien dice auxilio, pues requiere nuestra ayuda. Entonces tiene un sentido completo. ¿Está bien? Y tiene independencia sintáctica que le dan, ¿cuáles? Los signos de exclamación. ¿Mm? Muy bien. Al fin. Bien, acá tenemos otra expresión que tiene sentido completo y que tiene independencia sintáctica dada por los signos de exclamación. ¿Vieron? Entonces esos son oraciones. ¡Ay! Muy bien, tenemos aquí que es una oración porque tiene sentido completo y tiene independencia sintáctica. Uff, ¿vieron? Sabemos a qué se refiere, ¿no? Entonces tiene sentido completo y tiene independencia sintáctica. A ver, frases de sentido completo contextualizadas. Si vemos en un cartel, por ejemplo, ¿no? Prohibido fumar. Ah, contextualizadas, sí, muy bien. Entonces está diciéndonos algo, ¿no? Que en este recinto, en este local o dentro de este espacio no se puede fumar. Entonces tienen sentido completo y termina en punto. Entonces estamos ante una oración. Puente en reconstrucción. Muy bien, nosotros tenemos un símbolo que dice puente en reconstrucción. Entonces ya nos da una idea. Está completa la idea. ¿Por qué? Porque está funcionando dentro de un contexto. ¿Sí? Y bueno, tenemos ahí que es una oración. Locuciones interjectivas, sí, interjecciones. Aquello que expresa, pues, ¿no? Algún síntoma, malestar, algún sentimiento, emoción. Sí, esas son las interjecciones. Dice, maldita sea. Muy bien, tiene sentido, entendemos a qué se refiere y tiene independencia sintáctica dada por los signos de exclamación. Lo mismo con qué remedio. Muy bien, y a aquellos que tienen verbo, ¿sí? Necesariamente está compuesto por un verbo impersonal, impersonal, que no tiene persona, donde no vamos a reconocer qué tipo de persona se encuentra allí. Hubo varios problemas. Muy bien, hubo varios problemas. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Hubo varios problemas, ¿sí? No nos dice quién. No encontramos un sujeto. Amaneció nublado. Muy bien, encontramos tiempo, ¿sí? Hay un tiempo que es pasado, amaneció, tiempo pasado, pero no nos dice persona.
no encontramos a la persona y no tenemos ni siquiera el número de la persona al que se está refiriendo. Entonces es un verbo impersonal. No sabemos la persona ni el número a quién se refiere. ¿Quién estás? ¿Quién amaneció? Se vive bien aquí. Esta es otra oración impersonal. Entonces es un imembre. Ahora sí, pasamos con las oraciones bimembres. Son aquellas que presentan relación de sujeto y predicado. Por ejemplo, vemos que esta oración tiene, pues, al inicio nos indica el lugar, ¿sí? Sintácticamente hablando, estamos ante un complemento circunstancial de lugar. Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. En la espesura de la selva, entre los ríos Napo y Ucayali, habitaba. ¿Dónde está el verbo? Aquí, habitaba. Habitaba. Entonces, dentro de este verbo habitaba, nosotros vamos a reconocer al sujeto como por el número y por la persona. Habitaba. ¿Quién habitaba? Él. Entonces él, estamos hablando de la tercera persona en singular, que es el número, ¿no? Entonces ahí reconocemos, ¿no? A pesar de que no está expresado el sujeto, ¿sí? A pesar de que no está expresado, porque todo esto es un predicado, nosotros encontramos que habitaba, que dentro de la oración, dentro del verbo, perdón, encontramos al sujeto, ¿sí? Tenemos esta oración, otra oración. Los regalos lloverán. Muy bien. Los regalos es el sujeto y lloverán es el predicado, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aquí ya los dos miembros, ¿no? Los regalos, que es el sujeto, y lloverán, que es el predicado. Muy bien. Los regalos está en plural, el verbo está en plural. Los regalos indica una tercera persona y lloverán indica también una tercera persona, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reconocer, ¿sí? Hay concordancia, ¿está bien? Muy bien, vamos a ver la siguiente oración. Ojalá que escuches esta canción. Bien, aquí no hay un sujeto expresado, ¿sí? Es una oración tácita, ¿sí? Cuando nosotros no encontramos al sujeto, decimos que es una oración tácita, ¿sí? O oración de sujeto tácito, ¿no? Oración de sujeto tácito. Muy bien, ojalá que escuches. ¿Por qué he remarcado escuches? Porque ahora sí vamos a analizar a qué me refiero con que el sujeto está dentro del verbo, ¿sí? Del verbo conjugado. En el verbo escuches encontramos al núcleo del sujeto. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cuáles son esos rasgos del sujeto, del núcleo del sujeto? Pues encontramos lo que es persona y número. ¿Está bien? Escuches, ese es nos indica que está hablando de la segunda persona del singular. ¿Y quién es la segunda persona del singular? Yo, que es la primera persona, tú, que es la segunda persona. Entonces, estamos hablando de la segunda persona en singular, tú. ¿Cómo sería entonces la oración? Ojalá tú escuches esta canción. ¿Está bien? La palabra es la segunda persona del singular, ¿sí? Ojalá tú escuches esta canción. Ahora sí encontramos al sujeto, ¿no? Entonces, es lo que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Recuerda, la concordancia es la correspondencia de rasgos gramaticales, ¿sí? La correspondencia de rasgos gramaticales. En este caso, ¿qué correspondencia, qué concordancia hay? ¿Cuáles son los rasgos gramaticales que encontramos entre persona y número? ¿Está bien? Dentro del verbo conjugado encontramos los rasgos gramaticales de persona y número. ¿Entre quiénes? Entre el verbo y el núcleo del sujeto. Muy bien, la oración, clase de oraciones por presencia de proposiciones. Muy bien, tenemos aquí la oración simple, que solamente va a presentar una sola idea de pensamiento, ¿sí? Presenta una sola idea y también vamos a ver que no va a tener ninguna proposición dentro de su estructura. ¿Está bien? En cambio, las oraciones compuestas sí, van a tener varias ideas, ¿sí? Nos van a dar varias ideas o también vamos a encontrar por lo menos una proposición dentro. ¿Está bien? Acá tenemos, ¿no? Tenemos una oración principal
una oración compuesta. Todo esto es una oración compuesta, tal como lo dice acá, una oración compuesta. Dentro de la oración compuesta tenemos una oración principal y tenemos una proposición subordinada. ¿Está bien? Entonces ya vimos que hay por lo menos una proposición. ¿Cuáles son estas ideas? Bueno, la idea de que ella pensaba, sí, ya sé, ya está, ya tengo una idea, y que la habías olvidado, que es otra idea, ¿sí? Vamos a decir que las ideas nos la proporcionan los verbos, ¿está bien? Entonces aquí vemos un verbo que nos da una idea y aquí vemos otro verbo compuesto que nos está dando otra idea. Muy bien, vamos a ver aquí, esta es una oración simple, Berta y Juan bailan mal, vemos que solamente nos da una idea, ¿no? Que bailan y lo hacen mal. Esa es una sola idea. A ver, ahora vamos a ver en esta oración compuesta, ¿sí? Berta canta, bien, aquí vemos una idea, ¿sí? Berta canta, una proposición, y baila mal. Ah, acá vemos también hay otra idea, ¿está bien? No solamente tengo la idea de que canta, sino que tengo la idea de que baila y lo hace mal. Entonces, estamos ante una oración compuesta, coordinada, ¿sí? Y vemos que no solamente, en esta oración no solamente hay una proposición, sino que hay dos. Muy bien, la oración entonces ya estamos, vamos a dejar sentado, ¿sí? Que se dividen en dos, simples y compuestas. Las compuestas se van a dividir en coordinadas y subordinadas. Las coordinadas van a ser conjuntivas o yuxtapuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que las conjuntivas van a mostrar un nexo, ya sea copulativo, disyuntivo, adversativo o hilativo, y las yuxtapuestas no van a tener nexo. Las subordinadas también van a tener nexo, ¿está bien? Pero estas no tienen ningún tipo. Los nexos ya lo vamos a ver más adelante. Y luego las proposiciones subordinadas se van a dividir en sustantivas, adjetivas o adverbial de acuerdo a la función que cumplan dentro de la oración. Les voy a dejar una tarjetita por acá, ya, para que vean esto de las oraciones coordinadas y compuestas para que ustedes puedan tener más ideas sobre esta clase. Bien, la oración, ahora vamos a ver las clases de oraciones por la actitud del hablante. Esto ya lo habíamos visto, comentado, pero de todos modos es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Oraciones enunciativas son aquellas oraciones que afirman o niegan algo. Hace mucho frío, bien, está dando una enunciación afirmativa que hace frío. No hizo calor, bien, aquí tenemos una enunciación en negativo. Oraciones exclamativas, muy bien, indican admiración o asombro. Ok. ¡Ay, qué dolor! Está dando, pues, no una admiración, está exclamando algo. ¡Qué guapa estás! Bueno, se está asombrando o está admirando, ¿no? Oraciones exhortativas. Bien, seguimos. Oraciones exhortativas. ¿Qué son las oraciones exhortativas? Exhortativas que van a dar una orden, un pedido, o también van a expresar eh, un imperativo. También las oraciones exhortativas se le llaman imperativas, ¿está bien? Dale su juguete, cómprale para su cumpleaños. Muy bien, estamos dándonos cuenta que está dando una orden, ¿verdad? Dale su juguete, está ordenando. Cómprale para su cumpleaños, cómprale, está mandando, está dando una orden. Oraciones interrogativas, bueno, indican pregunta. Estas preguntas pueden ser indirectas, indirectas sin el uso del signo, ¿sí? No sabemos por qué están molestos. Muy bien, están interrogando. ¿Están cansados o no? Muy bien, estamos viendo que esta es una interrogación, una pregunta directa, porque estamos ante la presencia de signos. Oraciones desiderativas indican deseo. Desiderativas, deseo. ¿Sí? Espero que lo escuches. Muy bien, está esperando algo. ¿Sí? Hay una espera, hay un deseo. Ojalá lo apruebes. ¿Sí? Le está deseando algo, ¿no? Que lo apruebe, que apruebe ello. Oraciones dubitativas, dubita, duda, indican duda. ¿Sí? Posiblemente ingreses a la universidad. Tal vez podrías ingresar, tal vez. No está seguro, está dudando. Muy bien, estudiantes, eso sería toda la información que podemos compartir para con este video.
si tienen alguna duda, alguna pregunta, por los medios de interacción que tenemos. Sobre las actividades se van a estar especificando también por esos medios. Sin más que decir, cuídense mucho, goodbye.